Bueno amigos, el día de hoy les explicaré cómo resolver un ejercicio de alto horno del curso Materiales de Ingeniería por medio de balance de materia. Un alto horno produce a radio de la siguiente composición: 3,6% de carbono, 1,4% de silicio y 95% de hierro. La composición del mineral es de 80% de trióxido de hierro, 12% de dióxido de silicio y 8% de trióxido de aluminio. El coque utilizado es de 1 tonelada métrica por 1 tonelada métrica de arrabio producido y tiene el análisis siguiente: 10% de dióxido de silicio y 90% de carbono. El fundente usado está constituido por carbonato de calcio puro, que significa que está al 100%, y se usa 400 kilogramos por tonelada de arrabio. Calcular: en el inciso A nos piden el peso del mineral usado y en el inciso B el peso de la escoria producida. Bien, ahora que ya les dicté el problema, vamos a proceder a resolverlo. Lo primero que se debe hacer es el diagrama de flujo. Yo he representado el alto horno de la siguiente manera. Como sabemos, en el alto horno va a haber una entrada de un mineral que lo he llamado F1, cuyos componentes van a ser trióxido de hierro al 80%, dióxido de silicio al 12% y trióxido de dialuminio al 8%. También va a entrar el fundente, que va a ser el flujo F2, cuyo componente va a ser el carbonato de calcio al 100%. Al mismo tiempo, otra entrada que va a tener es el flujo F3, que va a ser el coque, cuyos componentes van a ser 90% de carbono, 10% de dióxido de silicio. Ahora, en el alto horno se va a producir el arrabio, que va a ser el flujo F4, cuyos componentes van a ser carbono al 3,6%, silicio al 1,4% y hierro al 95%. No olvidar que también se produce en el alto horno la escoria, que va a ser el flujo F5. Estos componentes no nos debemos olvidar. Es el dióxido de silicio, trióxido de aluminio y óxido de calcio. Como ya representé todos los componentes y los porcentajes en el alto horno, ahora voy a colocar los flujos. Como me dicen que el coque es de 1 tonelada métrica, este flujo por tonelada métrica de arrabio producido, significa que le puedo colocar aquí en este flujo 1000 kilogramos y en el flujo F3 1000 kilogramos. De esta manera. Ahora en el coque también va a haber 1000 kilogramos. Otro dato que nos dan es que el fundente se utiliza 400 kilogramos por 1000 kilogramos de arrabio producido. Entonces el flujo F2 va a ser 400 kilogramos. Ahora que ya terminamos de colocar todos nuestros datos en el diagrama de flujo, vamos a proceder al siguiente paso. Realizamos el balance de materia respecto al peso. En el inciso A nos piden el peso del mineral usado. Entonces vamos a partir del flujo F1, que hay kilogramos de mineral. Ahora en el flujo F1 hay 3 componentes. En este caso voy a utilizar una relación de hierro de entrada y una relación de hierro de salida. Como tengo un flujo F4, tengo un porcentaje de hierro en el arrabio
y en la entrada tengo 80% de trióxido de hierro y un flujo F1, fácilmente podré hallar el flujo F1 aplicando la estequiometría y conversiones sucesivas. También podría utilizar el dióxido de silicio o el trióxido de dialuminio, pero el problema sería más largo y utilizaría más variables. Entonces voy a utilizar el porcentaje del trióxido de hierro, que es como está el 80%, lo que significa que se produce 80 kilogramos de trióxido de hierro por cada 100 kilogramos de mineral. Ahora, también sabemos que 1 kilomol de trióxido de hierro equivale a 160 kilogramos de trióxido de hierro. Al mismo tiempo sabemos que 1 kilomol de trióxido de hierro equivale a 2 kilomol de hierro. Al mismo tiempo sabemos que 1 kilomol de hierro equivale a 56 kilogramos de hierro. Bien, esto lo vamos a igualar a 1000 kilogramos de radio producido y el porcentaje de hierro, que es el 95%, lo que significa que se va a producir 95 kilogramos de hierro por cada 100 kilogramos de arrabio. Ahora lo único que vamos a hacer es simplificar de esta manera. Kilogramos de mineral, kilogramos de trihierro trióxido de hierro. Vamos a simplificar de esta manera. Nos va a quedar solamente al lado izquierdo kilogramos de hierro y al lado derecho kilogramos de hierro. Despejando F1 nos va a quedar que el flujo F1 vale 1696.4275 kilogramos de mineral. Bien, ya hallamos el inciso A. Ahora vamos a lo que nos piden en el inciso B. El peso de la escoria. El peso de la escoria es el peso del dióxido de silicio más el peso del trióxido de dialuminio más el peso del óxido de calcio. Estos componentes. Primero vamos a hallar el peso del dióxido de silicio en el flujo F5, en la escoria. Para eso vamos a ver si el dióxido de silicio se encuentra en todos los flujos. Como verán, el dióxido de silicio se encuentra en el flujo F1. En el flujo F2 no encuentro el dióxido de silicio. En el flujo F3 encuentro que hay el 10% del dióxido de silicio. En el flujo F4 no encuentro ese componente. En el flujo F5 encuentro que en la escoria sí hay ese componente. Entonces, para hallar el peso del dióxido de silicio en la escoria, necesito el peso del dióxido de silicio en F1 más el peso del dióxido de silicio en F3. Y esto lo voy a igualar al peso del silicio en F4. El flujo en F1 vale 1696.4215 kilogramos de mineral. Como sé que hay un 12% de dióxido de silicio, significa que se produce 12 kilogramos de dióxido de silicio por cada 100 kilogramos de mineral. En el flujo F3 hay coque. Solamente hay 10% de dióxido de silicio. Eso significa que se produce 10 kilogramos de dióxido de silicio por cada 100 kilogramos de coque. Y esto lo voy a igualar a 1000 kilogramos de arrabio producido, donde hay 1,4% de silicio. Lo que significa que se produce 1,4 kilogramos de silicio por cada 100 kilogramos de arrabio. Ahora sabemos que 1 kilomol de silicio equivale a 28 kilogramos de silicio. 1 kilomol de dióxido de silicio equivale a 1 kilomol de silicio. Al mismo tiempo, 1 kilomol de dióxido de silicio equivale a 60 kilogramos de dióxido de silicio. Más la incógnita que nos piden del dióxido de silicio en el
flujo F5 en la escoria. Despejando este valor, nos va a quedar que vale 273,57 kilogramos. Ahora hallaremos el trióxido de aluminio en el flujo F5 en la escoria. Para eso vamos a analizar en el diagrama de flujo en qué flujo se encuentra este componente. En el flujo F1 del mineral sí encontramos ese componente. En el flujo F2 no lo encontramos. En el flujo F3 tampoco lo encontramos. En el flujo F4 tampoco lo encontramos. En el flujo F5 sí lo encontramos. Entonces este balance va a ser más fácil que el anterior. Solamente hay trióxido de aluminio en el flujo F1. Y esto lo vamos a igualar al trióxido de aluminio en el flujo F5. Como sabemos, en F1 los kilogramos del mineral son 1696.4275 kilogramos de radio. Ahora, el componente del trióxido de aluminio es 8%, lo que significa que se produce 8 kilogramos del trióxido de aluminio por cada 100 kilogramos de radio. Perdón, esto es lo que se introduce. Lo que se introduce es 8 kilogramos del trióxido de aluminio por cada 100 kilogramos de radio. Simplificando, obtenemos que el peso del trióxido de aluminio en el flujo F5 vale 135.714 kilogramos. Ahora hallaremos el peso del óxido de calcio en el flujo F5. Para eso vamos a analizar si este componente se encuentra en uno de los flujos en nuestro diagrama de flujo. En el flujo F1 no encontramos este componente. En el flujo F2 sí encontramos que se produce carbonato de calcio. En el flujo F2 el componente del carbonato de calcio contiene calcio. Entonces este componente nos va a servir para nuestro balance. En el flujo F3 no encontramos el componente de calcio. En el flujo F4 tampoco lo encontramos. En el flujo F5 hay óxido de calcio, el de la escoria. Entonces, a partir del carbonato de calcio y del óxido de calcio vamos a hallar el flujo F5. Y de la misma manera el peso del óxido de calcio. Entonces, lo único que vamos a igualar es el peso del carbonato de calcio en el flujo F2. Lo igualaremos al peso del óxido de calcio en el flujo F5. En el carbonato de calcio entra 400 kilogramos de fundente. Como está el componente de carbonato de calcio al 100%, significa que entra 100 kilogramos de carbonato de calcio por cada 100 kilogramos de fundente. Sabemos que 100 kilogramos de carbonato de calcio equivale a 1 kilomol de carbonato de calcio. Al mismo tiempo, 1 kilomol de carbonato de calcio equivale a 1 kilomol de óxido de calcio. Al mismo tiempo, 1 kilomol de óxido de calcio equivale a 56 kilogramos de óxido de calcio. Vamos a simplificar de esta manera. Y en el lado izquierdo encontraremos nada más kilogramos de óxido de calcio. Fácilmente hallamos que el peso de óxido de calcio en el flujo F5 en la escoria vale 224 kilogramos de óxido de calcio. Ahora que ya tenemos el dato de este componente, fácilmente podemos hallar el peso de la escoria, cuyo peso total es 633.284 kilogramos. Espero que les haya gustado el tutorial de cómo resolver ejercicios de alto horno usando el balance de materia. Si les resultó muy útil el video, no duden en compartirlo con alguien que lo necesite.
Si desean ver los siguientes videos que suba, no se olviden de suscribirse a mi canal para más novedades. Eso era todo, amigos.